Bueno, buenas tardes, buenas noches y con las debidas disculpas, pues tuvimos problemas de conectividad y eso siempre nos genera una serie de inconvenientes. Pero bueno, una vez que hemos superado la parte técnica y tecnológica, queremos agradecerles a todos nuestros queridos hermanos que siempre nos acompañan los días miércoles e igualmente a quienes nos siguen a través de las redes sociales, Conecta TV, a través de Facebook. Por supuesto, para nosotros es fundamental su compañía, los queridos hermanos y también aquellas personas que están dentro de otras actividades y también dentro de otros ámbitos y espacios. Queremos nosotros el día de hoy presentar un saludo en nombre de Sociedad Activa entre la Espada y el Compás. Y el tema que nos convoca hoy es la democracia y la participación, un proceso que es importante reflexionar, analizarlo, porque genera una serie de elementos y más aún cuando tenemos ciertas coyunturas, como el que acabamos de ver el fin de vivirlo el fin de semana anterior. Pero reitero, hoy vamos a ver el tema de la democracia y participación, que son procesos en función del proceso electoral del 2023, hace 8 días aproximadamente. Queremos decirles a ustedes que el día de hoy nos acompañan, como siempre, nuestro querido ilustre profesor hermano Winston Gómez, nuestros queridos hermanos Adolfo Salcedo, Pedro Rosero, Pedrito Rosero, que está siempre con nosotros, él siempre nos acompaña, igual son parte del equipo de producción. Y una vez que reitero pidiendo las disculpas por la parte técnica que no podíamos salir, pero ya estamos aquí. Pero vamos a tener como invitados a dos queridos hermanos que son importantes en nuestro programa el día de hoy y por supuesto también con sus aportes han trascendido en otros espacios, no necesariamente en Sociedad Activa entre la Espada y el Compás. El día de hoy tenemos a nuestro querido y respetado hermano Eduardo Puente Hernández. Y conozcamos un poco quién es Eduardo Puente. Es máster en estudios latinoamericanos, ha estudiado en Convención en Políticas Culturales, Derecho, Antropología Jurídica, son los ámbitos en los cuales ha desarrollado varias actividades y sus aportes también. Ha estado relacionado como director del Sistema Nacional de Bibliotecas, subsecretario de Cultura igualmente, director de la Biblioteca de la Flaxo, director de la Biblioteca del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de Bibliotecarios de Cuello Espejo. Y por supuesto, también coordinador actualmente del colectivo Plataforma, coordinador nacional colectivo Plataforma Cultura y director del Centro de Estudios Sociales José Mejía Lequerica. Miren, con quienes nos acompaña el día de hoy. Igualmente tenemos a otro querido hermano que también de relevancia, sus aportes, su trabajo en el ámbito de la academia, igualmente en tema de la investigación. Pablo Medina es politólogo, trabaja como asesor en la Asamblea Nacional, también ha estado en el ámbito del Ministerio de Defensa, también es docente de la Universidad San Francisco de Quito y tiene varios libros sobre temas relacionados con la democracia y participación. Miren, esto para nosotros es motivo de alegría saber que contamos con queridos hermanos con una gran trayectoria, gran experiencia y por supuesto con los aportes no solo en ciertos ámbitos, sino que tiene trascendencia nacional. Entonces, antes de empezar, queremos darle la bienvenida a nuestro querido y respetado hermano Eduardo Puente. Muchas gracias por acompañarnos y con las debidas disculpas y por la paciencia, la tolerancia, que siempre son temas fundamentales para nosotros. Quiero darle la bienvenida y buenas noches. Buenas noches, mi querido hermano René. Un gusto el estar presente en esta invitación para hablar de un tema que me parece a mí trascendental, el tema de la democracia y la participación. Yo quiero saludar este tipo de actividades, estas iniciativas, y me parece que es un acierto del Supremo Consejo del grado 33 del escocesismo realizar estos eventos para, de alguna manera, hacer escuchar una voz que puede ser sin duda orientadora en la sociedad. Y no me refiero a mi voz, me refiero, digo, a la voz de los librepensadores de la masonería. Creo que el tema que se ha propuesto es un tema profundo, sin duda, ¿no? Y hay que saludar también
todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que es importante generar una cultura política para que la ciudadanía se empodere e interiorice lo que significa la democracia y la participación. Creo que esto es fundamental, hacerlo a través de procesos de pedagogía social. Precisamente esta actividad, este evento, se inscribe en lo que podríamos denominar un proceso de pedagogía social. Y por eso me parece que es muy importante. Así que yo les, les presento mi saludo y estoy listo pues para poder comenzar este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Eduardo. Igualmente, el saludo de rigor y gracias por acompañarnos a nuestro querido y respetado hermano Pablo Medina, quien también está compartiendo con nosotros este programa Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, queridos hermanos, y a todos quienes nos escuchan, nos miran también. Estoy muy honrado de poder participar, de poder, como se acaba de mencionar, participar en un diálogo de libre pensadores. Creo que en efecto hay una responsabilidad enorme de poder plantear estos temas, discutirlos, y en lo que podamos contribuir modestamente siempre estaremos dispuestos. Solo una corrección en mi presentación: ya no soy asesor de la Asamblea Nacional, pero sí soy docente en la Universidad de San Francisco y trabajo justamente en temas electorales, de democracia, y como les dije, encantado de estar aquí y muy honrado por la invitación. Muchas gracias, Pablo, y obviamente algún momento pasaste por la Asamblea, pero ahora ya no está, y valga esa aclaración y gracias también por esa puntualización. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy, que lo hemos preparado porque esta es una preparación colectiva, es la democracia y la participación. Al parecer, estos temas están tan cerca de nosotros como también a la vez tan lejos cuando ya se trata de encontrar ciertos resultados que beneficien a la sociedad, que ayuden a construir la participación misma y por lo tanto expresiones democráticas. Y uno de los temas fundamentales, siempre he dicho que la participación es el eje fundamental de la democracia. Mi querido hermano Eduardo, podemos decir que el tema de la participación en realidad es uno de los temas fundamentales o uno de los ejes fundamentales de la democracia participativa, de la democracia representativa, de la democracia comunitaria, como algunos lo denominan. Bueno, yo creo que actualmente la democracia no tendría sentido si es que no tiene canales de participación de la ciudadanía. En el modelo liberal clásico, la democracia representativa jugó un papel importante, pero actualmente esa democracia representativa está quedando, yo diría que corta. Y digo esto porque el hecho de que vayamos cada 4 años o cuando se convoca por parte del poder a las urnas, y ese ejercicio significa la democracia, creo que es reducir precisamente el verdadero contenido de la democracia. Yo considero que mientras se garanticen, se fortalezcan y se amplíen canales de participación de la ciudadanía, esa democracia se vuelve más tangible, deja de ser ya ese concepto abstracto, ¿sí?, de la ciencia política que la gente no le ve en el día a día. La democracia se hace tangible en la medida en que se establecen esos canales de participación. Y precisamente la democracia en su esencia es la posibilidad de entrar en diálogo con el otro, ¿sí?, a partir de respetar el criterio del otro. Se construye la democracia sobre la base del respeto a la idea ajena, pero no a la imposición, pero no en base a discursos que excluyen al otro, que lo descalifican al otro. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo en el país, en muchos casos, precisamente es esto, ¿no?, de excluir, de descalificar al otro. Incluso en algunos aspectos se llega al extremo de manejar un discurso de odio, en el cual el adversario no solamente que es visto como tal, sino que es visto como el enemigo al que hay que aniquilar.
y eso me parece que es muy peligroso. Hace pocos días, precisamente el 28 de enero, se conmemoraban los 111 años del asesinato terrible de algunos queridos hermanos masones ecuatorianos, Eloy Alfaro a la cabeza, pero no solamente él, estuvo también Medardo Alfaro, Flavio Alfaro, Luciano Coral, los 4 hermanos masones, más Ulpiano Páez y Manuel Serrano. 6 ecuatorianos fueron asesinados, arrastrados y quemados, precisamente porque se impuso en la sociedad un discurso de odio, un discurso perverso en el que el otro tenía que ser aniquilado. Terminemos con la bestia, decían los medios de comunicación de la época, la prensa escrita. Terminemos con el anticristo, con el indio, con el masón, refiriéndose al Faro. Y fue terrible lo sucedido. Entonces es una lección histórica que el discurso de odio no nos lleva a ningún lado y más bien genera actos terribles como el que narro, ¿no? Con Eloy Alfaro. Y después ya acá en el siglo XX, digamos, avanzada la historia, tuvimos también el caso de otro hermano que fue asesinado a los pies del templo masónico, Abdón Calderón Muñoz. Fue mandado a asesinar por la dictadura militar de esa época, porque Abdón Calderón era una de las voces que exigía el retorno a la democracia. Y en lugar de debatir con él, se lo eliminó. Entonces, yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene que comprender que la democracia significa disentir con el otro, pero respetar y convivir con el otro, con el diferente. Y eso no parece que está siendo entendido, porque ya veo ahora que incluso se habla de la necesidad de destruir o de discursos en los que se le ve al otro desde el poder, por ejemplo, como aliado con el narcotráfico, ¿sí? Aliado con la delincuencia transnacional. El que no está de acuerdo conmigo es un aliado del narcotráfico y eso no puede ser. No puede ser que desde el poder se descalifique con discursos de odio. Creo que los resultados de la contienda electoral nos están diciendo a las claras que nuestro pueblo ya no quiere saber de ese tipo de discursos, ¿no? La contundencia del no, que ahora se pretende también entrar en polémica, se está queriendo revisar actas, abrir urnas, etcétera, me parece que no es lo deseable. El discurso, los resultados del no nos están diciendo a las claras que la gente ya no quiere ser utilizada y que no quiere más polarización, que se acabe el discurso de odio y que volvamos a vernos entre ecuatorianos, ¿sí? Podemos tener, como digo, criterios diferentes, pero hay que respetar esos criterios diferentes y procesarlos. Me parece que esa es una lección democrática de que podemos sacar de los resultados electorales y de la consulta. En realidad, uno de los temas que a nosotros siempre nos llama la atención es cuando nosotros buscamos algunas explicaciones sobre conceptos, sobre realidades. Y ese tema histórico que nos acaba de hacer una descripción nuestro querido hermano Eduardo, nos lleva también a plantear a nuestro querido hermano Pablo esa relevancia que debe tener la participación de la sociedad en la construcción de un Estado, una nación que sea distinta, diferente, donde el tema de la equidad, el tema de la justicia esté siempre presente. Este elemento de la participación, ¿cómo se complementa ya en expresión concreta de la democracia, mi querido hermano Pablo? Sí, justamente a mí, y siguiendo la línea anterior, me parece tremendamente importante esto de la tolerancia, más allá de que es un valor precioso, muy, muy querido para quienes formamos parte de esta orden, pero me parece fundamental en términos democráticos. Y aquí yo me permito retomar el tema de la participación, es decir, ¿qué entendemos por participación? ¿Cómo se participa en una democracia? Y en una democracia originalmente la participación se expresa electoralmente. Esa es, digamos, el piso
la parte más fundamental, es decir, si no hay participación electoral, no hay democracia como sistema. Pero este es el piso, en efecto, y en esa participación electoral ya empezamos a ver algunos fenómenos, por ejemplo, el fraccionamiento. Y el fraccionamiento, cuando el fraccionamiento es expresión de la diversidad, no es necesariamente malo, es decir, nosotros vivimos en un país tremendamente diverso y es normal que hayan diferentes intereses, etcétera. Pero cuando ese fraccionamiento conduce a la polarización y esa polarización conduce al enfrentamiento en tanto que enemigos, no en tanto que adversarios o participantes de un diálogo, que sería lo deseable, sino en tanto que enemigos, es problemático. Y claro, esta participación dota de legitimidad al sistema porque nosotros estamos diciendo, miren, vamos a intentar ponernos de acuerdo, pero si no nos ponemos de acuerdo, en última instancia la regla es la mayoría manda. Pero esa mayoría manda siempre con límites y el límite es el respeto al otro, el respeto a la minoría. Es decir, la democracia no es tiranía de la mayoría. Y eso es un elemento fundamental que tenemos que saber, que la participación electoral en democracia no consolida la tiranía de la mayoría. Hay límites. Esos límites están dados por los derechos que están consagrados, estos derechos que entendemos como fundamentales para vivir como sociedad. Ahora hay otra participación. Yo les decía que la electoral es el piso. Bueno, la que sigue después del piso, la que es deseable para que un sistema sea más rico, para que un sistema sea en el que la sociedad, los ciudadanos puedan construir en conjunto un futuro soñado, si es que quieren un futuro pensado, planificado desde esa sociedad, es la participación ciudadana. Y dentro de la participación ciudadana también tenemos al menos dos grandes divisiones en las que puedo pensar en este momento. Una es la participación ciudadana que se institucionaliza, la participación ciudadana que se institucionaliza y que en la que se generan canales para que la ciudadanía pueda participar. Por ejemplo, estoy pensando en las consultas populares, pensando en las vedurías, en los observatorios, estoy pensando en la silla vacía de los consejos municipales o el asambleísta por un día del Parlamento. Estoy pensando en cuando la Asamblea Nacional está discutiendo una ley y llama a la academia, llama a los sectores sociales para que se expresen y presenten sus intereses sobre un proyecto de ley, sobre un tema específico. Estoy pensando en los presupuestos participativos. Es decir, en resumen, estoy pensando en todos esos mecanismos institucionalizados para participar como ciudadanía. Ese es un ámbito de la participación ciudadana. El otro ámbito de la participación ciudadana, quizá aún más importante, es la participación ciudadana no institucionalizada. Porque esa es la participación ciudadana que se da en absoluta libertad. Es esta participación que se expresa en el diálogo cotidiano, en el diálogo que está ligado a algunos valores básicos que se necesitan para ese diálogo, que es mirar al otro como un igual, considerarlo como una persona digna de expresar sus opiniones y yo estar abierto a escucharlas y no solo a escucharlas. Un diálogo democrático es un diálogo en el que yo estoy dispuesto a cambiar mis propias concepciones en función de lo que yo escucho durante el diálogo. Yo llego con un cúmulo de ideas, con un cúmulo de prejuicios incluso, y en el diálogo yo debería estar abierto a que si es que la otra persona, la contraparte, me da mejores argumentos, yo puedo decir, tienes razón, pero es mejor que el mío, es estar dispuesto a cambiar. Y eso genera esta participación ciudadana no institucionalizada, basada en la tolerancia, basada en el diálogo, que nos permite, que se expresa, más bien dicho, en una multiplicidad enorme de organizaciones sociales como, qué sé yo, desde la Liga Barrial, desde el Comité Pro Mejoras del Barrio, de ONGs, de fundaciones feministas, ambientalistas, en fin, no importa si es por intereses, por territorio, pero que permite que la gente dialogue, construya participación ciudadana, construya social. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto también sirve en términos democráticos como un contrapeso al poder del Estado. Está muy bien que el Estado pueda ejercer poder y pueda gobernar, para eso es, pero también está bien que los ciudadanos por nosotros mismos podamos tener un tejido social que nos permita decirle al Estado, esto está bien y esto está mal, esto no. Y esto es importantísimo porque aquí yo quiero reforzar mucho la idea del diálogo entendido como esta apertura de mente, porque el diálogo es justamente lo que nos salva de la aniquilación del otro. Justo lo que habíamos hablado hace un momento, el diálogo es el respeto por las ideas del otro y el límite del diálogo es justamente el discurso de odio. Porque
El diálogo es creación, lo contrario a la destrucción. Y por eso es tan necesario saber que ese diálogo, el límite de ese diálogo es justamente el discurso de odio. Y cuando hablo de discurso de odio, es este discurso que busca la aniquilación, la polarización para la aniquilación. Es decir, tú eres distinto, eres malo y por lo tanto tienes que desaparecer. Y muchas veces el discurso de odio justamente conlleva acciones que terminan siendo discriminatorias, que terminan en lo real afectando a una persona o a un grupo humano. Racismo, xenofobia, son expresiones justamente de esto. Entonces, esto como una idea general de qué es la participación y lo importante que es la participación en un sistema democrático. Y en función de la participación dentro de un sistema democrático, y obviamente a veces el tema de la democracia no lo consideramos en las organizaciones, inclusive en las propias instituciones. Pensamos que es un tema que siempre que tiene que estar en relación con el gobierno, con la asamblea y una serie de cosas más, o instancias más. Pero sería interesante, mi querido hermano Eduardo, justamente ver ese acercamiento, si ese elemento denominado participación y democracia está dentro del comportamiento político de nuestra sociedad. Eso sería un tema importante considerarlo, puesto que a veces sentimos que está alejado, pero de pronto son percepciones falsas, mi querido hermano Eduardo. Bueno, yo creo que en nuestro país sí es importante ahondar en una, como decía yo, una pedagogía social que busque interiorizar la vida en democracia. Creo que la cultura política todavía es ciertamente deficitaria en algunos casos, que hace que precisamente haya estos discursos descalificadores, estos discursos de odio. Y yo he visto en las redes sociales cómo se evidencia el racismo, el clasismo, la xenofobia, y eso creo que es una actitud que refleja que existe un déficit en la formación democrática de la gente, ¿no? Pero no hablaré de todo el mundo, por supuesto. Hablo de algunos sectores que creen que la democracia comienza y termina en su creencia, ¿sí? La democracia vale en tanto yo gane. Si yo no gano, ya no es democracia. Eso me parece que hay que, de alguna manera, tratar de erradicarlo. ¿Y cómo podemos erradicarlo? Yo insisto, creo que es fundamental radicalizar la democracia, hacer que la democracia se vea en el día a día de la gente. ¿Y cómo hacemos eso? Precisamente cuando la participación se vuelve algo concreto, algo objetivo. Yo coincido con mi querido hermano que hay dos tipos de participación. El tema institucional, la participación institucionalizada, es débil porque ha habido un proceso de desinstitucionalización también del Estado y eso es grave, ¿no? En todo este tiempo hemos visto que las instituciones están no se les nota que tengan una fortaleza que les permita desarrollar el fin para el cual están creadas. De suerte que, por ejemplo, los consejos de participación, la silla vacía, ya no son operativos porque no se convoca a esos consejos de participación que según la ley deberían existir en las distintas instituciones. Entonces, ya no se convoca, ya no se habla de darle validez a las instancias de estas organizativas de la participación. Entonces, claro, los observatorios, las veedurías, tienen que ser formas de participación que desde la ciudadanía se vayan imponiendo finalmente, porque esa es una forma de hacer tangible la democracia, ¿no? Me parece también que es importante que nosotros vayamos viendo que existe una gran mayoría de gente que no expresa sino en el momento del voto. Y cuando yo estaba en algún conversatorio y me decían, el sí, de acuerdo a las encuestas, está en el 65%, el no va a perder, eso es evidente. Yo les decía, no creo que sea tan así porque existe un voto oculto, ¿sí? En nuestra población
hay ese voto oculto que se manifiesta exclusivamente en el momento en que se vota. Y el resultado ha sido precisamente que el no rebasó las expectativas. En el caso de la consulta, hay una mayoría de ciudadano de a pie, del anónimo, que es silenciosa, que no se expresa, no tiene canales de expresión y la única forma es expresarse en el voto, en el momento en que va a las urnas. De suerte que yo creo que la participación tiene que ser una forma en la que vivamos en la cotidianidad el hecho de la democracia, ¿sí? En el sentido precisamente de aceptar, aceptar cuando su argumento ha perdido y hay una mayoría que está diciéndonos que el camino es por otro lado. Cierto es que hay que tener cuidado de la dictadura de la mayoría, ¿no? Yo creo que las minorías tienen también derecho a expresarse. Y esas minorías, no solamente desde el punto de vista de los derechos políticos, sino de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Aquí, por ejemplo, se le descalifican las culturas juveniles, porque vivimos una sociedad adultocéntrica. Creemos los adultos que nosotros tenemos la verdad absoluta y descalificamos a las culturas de los jóvenes. Yo creo que habría que entrar primero a entender esas culturas, entender esos códigos y respetar también como una forma diferente de ver el mundo. A lo mejor la cultura adulta no expresa lo que expresa la cultura juvenil. Y lo propio podemos hablar del tema de género, ¿no? O sea, hay expresiones de género diferentes que tenemos que respetarlas y convivir con esas otras expresiones. Lo propio en el caso de culturas étnicas diferentes a la mestiza, como la cultura indígena. Esa es la base de la interculturalidad, por ejemplo. Yo creo que la interculturalidad es un ejercicio de democracia interesante, importante, y es una forma de democracia participativa en la que yo me dialogo con el otro, pero no dialogo de una visión vertical, sino desde la horizontalidad, entendiendo que el otro diferente a mí tiene también una forma de ver el mundo respetable como la mía, ni superior ni inferior, diferente. Y en tanto es diferente, debe ser respetable y debo aprender a convivir. Hay una frase que me gusta mucho que dice, tenemos que tener la capacidad de mirarnos a nosotros mismos a través de los ojos del diferente, a través de los ojos del otro, ¿sí? Y esa capacidad de mirarnos con los ojos del otro nos puede ayudar a construir una sociedad realmente democrática. Claro, y justamente a veces cuando nosotros estamos en las actividades o tenemos una serie de diálogos, una serie de conversaciones, siempre estamos pensando desde el yo creo, cuando en realidad también debemos incorporar en toda esa construcción el pensamiento también del otro, y ese ayuda a construir algunas cosas que son fundamentales. Pero, mi querido hermano Pablo, sin duda que dentro de la interculturalidad, como hablaba nuestro querido hermano Eduardo, y dentro del tema de la democracia, el laicismo, el tema de la tolerancia, el tema de la propia fraternidad, son herramientas fundamentales que, usadas correctamente, podría contribuir a profundizar ciertos temas relacionados con la participación y con la democracia, como en el ámbito de los debates, en el ámbito de la deliberación y obviamente también en el ámbito de tomar decisiones. ¿A dónde voy con estos elementos? El laicismo, el tema de la pluralidad, el tema de la tolerancia, se expresan de alguna manera en los procesos electorales, se expresan de alguna manera en las relaciones entre los diferentes actores sociales. A ver, yo creo que se ha tocado un punto fundamental que es justamente la práctica de la democracia más allá de la institución, más allá del ejercicio que nosotros entendemos como el ejercicio electoral o de gobierno, sino la práctica de la democracia como un valor mucho más profundo que está ligado estrechamente con la tolerancia,
con el laicismo, no solo en términos del laicismo religioso, sino con el laicismo en términos de el respeto al diferente, a la alteridad. Y eso es fundamental. Y yo les decía hace un momento lo importante del diálogo, el diálogo como esta herramienta opuesta a la aniquilación, el diálogo como herramienta de creación. Porque en principio la democracia, la democracia basada en el diálogo es una democracia más bien consensual. Es una democracia en donde llegamos a acuerdos y la elección por mayoría es o excepcional, o sea, cuando ya agotamos todos los medios por llegar a un acuerdo sin necesidad de que la mayoría se imponga, sino por llegar a acuerdos a partir del diálogo, de entender al otro, de entender al indígena si soy mestizo, a la mujer si soy hombre, al joven si soy adulto, de entender al otro y de dialogar con el otro. Y si es que ya hay algunos detalles que se escapan, bueno, tomamos elecciones para que la mayoría gane. O tomamos elecciones para ratificar el acuerdo al que ya llegamos. O sea, esa es la lógica de un espíritu democrático basado en la tolerancia y en el diálogo, en donde las elecciones en principio deberían ser algo marginal, es decir, no son el centro del espíritu democrático. El centro del espíritu democrático es el diálogo. Y claro, ahí es tremendamente importante, hace un momento mi querido hermano hablaba sobre cómo lastimosamente estos mecanismos de participación ciudadana no están funcionando porque se ha desinstitucionalizado el Estado. Yo estoy completamente de acuerdo, pero yo quisiera agregar, no funciona porque además también se ha roto el tejido social. Es decir, necesitamos que el Estado pueda articularlo, pero también necesitamos que los ciudadanos se articulen. Y eso se ha roto terriblemente. Es decir, lo que yo les mencionaba, el diálogo ciudadano que permite crear tejido social alrededor del barrio, alrededor de causas, alrededor de iglesias, en algunos casos. Entonces, ese diálogo yo creo que se ha roto y con ese diálogo roto también hay un tejido social que ha sufrido. Y ahí me permito incorporar un último elemento que me parece también importante, que es este elemento de la inmediatez, de la sociedad de la inmediatez en la que vivimos. ¿Por qué me permito incorporar este elemento? Porque el diálogo, para que funcione como yo lo estoy planteando en este momento, necesita matices. Necesito un diálogo que permita rumiar el argumento, encontrar los detalles, en conocer al otro para poder tolerar al otro, para poder construir con el otro. Eso toma tiempo, eso toma espacio. Y resulta que en una sociedad de inmediatez a la que nos ha llevado el sistema productivo, la modernidad, la revolución de las tecnologías, en fin, es muy difícil encontrar esos matices y esa construcción en común cuando hoy por hoy el diálogo político se reduce a un video de 2 o 3 minutos en TikTok o a 240 caracteres en Twitter, que está bien, yo no estoy en contra del Twitter o el TikTok, simplemente digo que se necesitan diálogos más profundos que la sociedad, insisto, llevada por varias condiciones estructurales, económicas, en fin, distintos momentos, ha perdido los espacios de encuentro, del encontrarse con el otro, porque además nos agrupamos en cámaras de eco de los que nos parecemos más y no entendemos ni siquiera que existe el otro. Cuando hablábamos de los resultados de estas elecciones, hay gente que te dice, pero eso es imposible. Si yo, toda mi familia y todos los que yo conozco iban a votar sí, es imposible que haya ganado el no, eso tiene que ser fraude. Y no es que es imposible, simplemente que esa persona no te está mintiendo, pero toda su cámara de eco se ha encerrado en un lugar en donde no hay más diálogo. Y eso es tremendamente peligroso en una sociedad, porque te lleva a discursos que son tan desubicados como los que estamos escuchando con respecto a que deberíamos dividir Quito en función de las preferencias electorales, cuando estamos hablando de cómo convivir en una ciudad. Y te están diciendo, no, mejor dividámosla. ¿Qué es lo que sigue? Construyamos un muro, pidámosles visa. Entonces, esto es terrible. O sea, el riesgo que hay de perder el diálogo es enorme. Y eso es algo que me preocupa particularmente y creo que como sociedad debería preocuparnos. Así es, y justamente hablar de diálogo también significa hablar de ciertas condiciones que hay que irlas creando. Y esas condiciones sería importante, mi querido hermano Eduardo, ver cómo construirlas, cómo generar escenarios, ambientes, relaciones, comunicación entre los diversos, entre los diferentes, capaz de que el diálogo pueda ir fluyendo. Cómo reconocer que el otro lado también está el otro, y por acá está también otro actor. ¿Cómo empezar a hablar del nosotros, de ese tema incluyente en un proceso de diálogo? Pero para eso hay que generar algunas condiciones
Y eso sería interesante un poco visualizar, porque a veces nosotros escuchamos el tema del diálogo y como que nos resulta bastante abstracto, pero cuando el diálogo es fundamentalmente es práctica, fundamentalmente es un hecho concreto. En ese sentido, mi querido hermano Eduardo, sería interesante que nos ayudes a entender cómo se puede generar estos procesos de diálogo y cómo también, inclusive cómo los diálogos ayudan a procesar conflictos, divergencias para entrar justamente a tener consensos, acuerdos, como lo decía nuestro querido hermano Pablo. Creo que tuve algún inconveniente con nuestro querido hermano Eduardo, pero podemos la misma pregunta plantearle también a nuestro querido hermano Pablo. Lo que yo decía es cómo generar esas condiciones de diálogo, cómo generar esas condiciones que nos permita que justamente ese acercamiento, esa relación, esa comunicación sea mucho más efectiva. Mire, ya teníamos también el retorno en cambio de Eduardo. Bueno, y esa es la versatilidad de la tecnología. A ratos estamos aquí, a ratos estamos más allácito, y a ratos justamente nos encontramos y por supuesto también generamos ambientes bastante interesantes como el que acaba de suceder. Mi primer hermano Eduardo decía, ¿cómo generar ciertas condiciones para tener diálogos efectivos? Bueno, yo creo que esto de la tecnología a rato nos pone medio volátiles, ¿no? Salimos y entramos. Yo no sé qué pasó porque estaba listo a responder y de pronto ya se perdió la señal. A ver, yo creo que esta pregunta, mi querido hermano René, es fundamental. Creo que es fundamental. Y yo creo que debemos de empezar por una exigencia ciudadana. Los ciudadanos deberíamos exigir que se democraticen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen un valor fundamental en la construcción democrática de la sociedad. Y yo creo que en muchos casos han perdido ese sentido y se han quedado simplemente como otros actores más, como actores políticos. A mí me parece que la democratización de los medios es una necesidad urgente, porque de lo contrario estamos conversando entre los mismos, que es lo que decía mi querido hermano Pablo. O sea, cuando estamos hablando entre cuatro que decimos sí, cuando aparece el no decimos es que esto es inexplicable. En los medios de comunicación sucede eso. El 80% de quienes hacen opinión en los grandes medios de comunicación son los mismos y los mismos obedecen a una sola tendencia. Yo creo que tiene que ampliarse y tiene que también haber un proceso de autocrítica de los grandes medios, ¿no? Yo, por ejemplo, el día domingo a las 5:15 estuve viendo Ecuavisa y estaban haciéndole una entrevista a un constitucionalista sobre la base de resultados de la consulta. Entonces yo dije, caramba, el tribunal, el Consejo Electoral, pues ha dado muestras de eficiencia porque ya hay resultados. Y se hablaba del triunfo del sí y se comentaba en torno a cuál era el escenario nacional a partir del triunfo del sí. Resulta que no eran resultados, valga la redundancia, no eran resultados ya propiamente hablando, era una expresión, digamos, de una encuesta que se había realizado días antes. Y eso me parece que es irresponsable con el país. O sea, yo creo que no se puede jugar con la fe pública, ¿sí? Cuando yo decía, caramba, ya están ahí, pues expuestos los resultados, no eran los resultados, se nos estaba engañando, se estaba creando un escenario que no ayuda para una convivencia democrática. Yo he visto incluso que hay convocatorias que se están haciendo al Consejo Nacional Electoral para exigir que se abran las urnas porque hay fraude, porque no puede ser que el no haya ganado. Eso creo que tiene que ser observado por parte de la ciudadanía, es preocupante. Entonces, un elemento que permita efectivamente que se escuche la voz del otro es democratizando los medios de comunicación. Y por otro lado, también me parece que es fundamental fortaleciendo la organización social, la organización de los distintos colectivos. Yo a propósito de esto hablaba con una buena amiga mía, una hermana, por cierto, una hermana de otro país,
sobre el tema de la participación a propósito de la convocatoria de este conversatorio, y ella tuvo la gentileza de darme su criterio y decía, mira, la participación social debe darse al menos en 3 planos. 1, participación en la toma de aquellas decisiones que afectan directa o indirectamente la realidad en que el actor se inserta. Y para eso me parece que es importante, por ejemplo, estas elecciones de los gobiernos seccionales, de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que más cerca están de la población. Entonces, tiene que haber participación en la toma de decisiones. Un segundo elemento, la participación en las acciones propias del proceso de desarrollo, participación en los frutos y beneficios del proceso, porque si no yo le veo como una cosa en Bueno, la versatilidad de la tecnología, como decía, genera ciertos ambientes, ciertos temas que a nosotros nos toca estar preparados para poder llevar adelante estos diálogos, estas conversaciones. Mi querido hermano Pablo, retomando este diálogo, justamente sería interesante en función de la participación y la democracia, ¿cómo juega o qué papel juega el tema relacionado a la comunicación? Porque los procesos de diálogo justamente es eso, o sea, conocerse al otro, aprender a entender al otro, a comprender al otro, pero ahí juega un rol muy importante, y no solo en los temas de las relaciones personales, sino también a nivel de instituciones, de organizaciones, juega un rol fundamental la comunicación. No sé qué nos pueda decir mi querido hermano Pablo al respecto. Justamente me parece tremendamente interesante lo que lastimosamente se cortó, lo que estaba diciendo Sí. mi querido hermano Eduardo, porque en efecto el tema de la comunicación es vital. Este ejemplo que él ponía medio a modo de anécdota de cómo los medios de comunicación estaban presentando resultados que aún no eran resultados, sino eran encuestas y que desinformaron al final. Uno se pregunta por qué harían eso. Bueno, uno puede pensar mal, pero si uno piensa incluso de buena fe, o sea, supongamos por un segundo que hay buena fe en el error cometido, lo que te lleva a hacer eso es esta cultura de la inmediatez, esta cultura del consumo inmediato. Porque claro, contar votos toma tiempo. Contar 8 preguntas en una papeleta, aunque es una papeleta, son en realidad 8 votaciones las que se están contabilizando. Entonces, eso toma tiempo y la gente y el consumo y la oferta del consumo es tan rápido que tú prefieres, ya, la encuestadora dijo eso debe ser, y lo presentas como un resultado, incluso pensando en buena fe. Y el problema es que esta inmediatez, yo les decía hace un momento, es perjudicial para el diálogo, porque es perjudicial en el sentido de que yo quiero llegar rápido a conclusiones. Y el diálogo, sobre todo cuando es el diálogo entre desiguales, que es el más importante en la democracia, es un diálogo que necesita un proceso. Hace un momento se preguntaba qué hacer en lo concreto. Y el querido hermano Eduardo estaba presentando algunos elementos interesantísimos estructurales, ¿no? El tema de la socialización, democratización de la comunicación, me parece importante, pero también a mí me gusta mucho enfocarlo en qué podemos hacer los ciudadanos. Y el qué podemos hacer los ciudadanos tiene que ver con una participación activa en los asuntos públicos en el sentido oficial, es decir, en los asuntos estatales, sea a nivel municipal o nacional, pero también en los asuntos públicos comunitarios más cercanos. Y estoy pensando en cosas concretas, en cosas chiquitas. El tema de, somos parte, sabemos si es que en nuestro barrio hay una asociación barrial, formamos parte de esa asociación barrial. Sabemos si es que en nuestro edificio hay una asociación de condóminos, se reúnen solo para asuntos del edificio, se reúnen para otras cosas. Es decir, la importancia de la creación del tejido social, que cada vez es más difícil, sobre todo en centros urbanos modernos, es cada vez más difícil, y que a mí me parece que es de donde nace, sin ese tejido básico, las herramientas que nos pueden ofrecer estructuralmente el Estado o estructuralmente medios de comunicación, etcétera, no van a poder ser bien aprovechadas. Porque ahí lo que mostramos es el reflejo de lo que somos como sociedad. Cuando la gente me dice, es que el Estado está en crisis. Claro que el Estado está en crisis. ¿Y quién es el Estado? Somos nosotros, es decir, nuestra sociedad. El Estado es la representación abstracta de una sociedad. Entonces, si el Estado está en crisis, quiere decir que la sociedad está en crisis. Si decimos que la política está en crisis, la política entendida como la administración de lo público, de lo común, está en crisis porque nosotros estamos en crisis. Entonces, a mí, yo sé que parece un poco abstracto, pero en lo concreto quiere decir que no estamos hablando.
que no nos estamos comunicando efectivamente y estamos mediatizando la comunicación, o sea, estamos dependiendo de un tercero, de un intermediario, de un broker, que puede ser el noticiero, era antes, ahora son estas burbujas que va creando las redes sociales, y en esa esfera, en esa burbuja en la que vamos creando, no identificamos al otro, no identificamos las necesidades del otro, el otro nos parece extraño, ajeno, y es muy fácil caer en el discurso de odio cuando el otro es completamente distante. Por eso es que en las redes sociales pasa mucho que la gente se insulta. En Twitter es increíble la cantidad de insultos que uno ve, y uno se pregunta, si nos viéramos cara a cara, ¿me insultarías igual? Y quizás sí, pero también hay una alta probabilidad de que no, porque eres una persona de carne y hueso. Y si nos estamos tomando un café mientras conversamos, capaz que eso no pasa. Y esos espacios cada vez se van reduciendo. Y esa también, y aquí inserto un elemento que me parece que quizá no hace falta ahondar mucho porque nos iríamos del tema, pero el elemento de seguridad también tiene que ver. Porque si nos sentimos inseguros, nos encerramos, no salimos, no hablamos con el otro, no conocemos al otro. Y eso es grave, eso es grave. Entonces, ¿cómo lograr este diálogo, esta comunicación? Hay un esfuerzo ciudadano que se tiene que dar, más allá de las exigencias. Yo estoy de acuerdo con las exigencias, pero no podemos decir que todo va a estar en responsabilidad del Estado, responsabilidad de los medios. Hay una responsabilidad ciudadana. O sea, si es que yo trabajo en una universidad, si es que yo no soy capaz de hablar con el profesor de otra facultad, no estoy dialogando. Si no soy capaz de hablar con un académico de otra universidad, si no estoy en capacidad de construir proyectos en conjunto, no estoy dialogando. Y eso nos pasa mucho. Yo estoy dando un ejemplo académico, pero creo que lo vi cuando trabajaba en la Asamblea Nacional. Un asambleísta, un despacho de un asambleísta del mismo partido no hablaba con el otro. Entonces, hay un esfuerzo, hay que preguntarse qué estamos haciendo como ciudadanos también para enfrentar eso. Y regresamos con Eduardo. Un aspecto que siempre ha llamado la atención es el tema de la corrupción y el tema del clientelismo. Estos dos elementos, o no sé cómo denominarlo, pero bueno, al final es una plaga. Las dos cosas, creo, es mi concepto muy personal. ¿Cómo afectan en el fortalecimiento de la democracia y la democracia como un instrumento fundamental dentro del ámbito de la política? Bueno, yo creo que estos dos elementos que ha señalado mi querido hermano René, precisamente la corrupción y el clientelismo, son formas que degeneran los procesos, y la democracia, por supuesto, se degenera precisamente cuando hay estos elementos. Pero yo soy optimista, yo creo que sí es importante que generemos una corriente ética de responsabilidad democrática precisamente. Y frente a los actos de corrupción, lo que no podemos permitir es que exista impunidad, ¿sí? Los actos de corrupción deben ser perseguidos, deben ser sancionados, pero hay que tener cuidado porque muchas veces se descalifica al otro acusándole de corrupto cuando no se tienen las pruebas para demostrar que esa corrupción se ha dado. Y como sabemos los abogados, pues toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y esa demostración se hace a través de sentencias. Entonces, no puedo descalificar a alguien llamándole corrupto si es que no existe un proceso legal que determine efectivamente su responsabilidad. El clientelismo, sí, yo creo que es un rezago que está todavía presente, sobre todo en la existencia de cacicazgos que manejan los partidos políticos o los movimientos políticos, y eso me parece que no ayuda y debilita, sin duda alguna, debilita también los procesos de fortalecimiento de la democracia. Pero yo quería referirme a lo que el querido hermano Pablo decía hace un rato sobre el tejido social. Yo creo que es importante que nosotros conozcamos al otro, porque cuando no le conocemos, cuando es un desconocido, nos genera temor, nos genera miedo, y de pronto eso justifica que haya una actitud de odio a ese que desconozco, ¿no? Pero si yo me permito conocerle al otro, entrar en su mundo, comprender el otro, comprender la otredad, creo que eso ayuda a construir una sociedad democrática. Pero también debemos
generar espacios públicos, el espacio público de debate, de conversación, de reflexión. Yo recuerdo que había una época en que era muy común encontrarse en el café, por ejemplo, para conversar, ¿sí? Para mantener una charla sobre la situación política del país, pero en un ambiente de respeto, ¿no? La conversación en la esquina. El gran problema es que, yo coincido con el querido hermano Pablo, es que con la inseguridad que vivimos ya nos da miedo y nos hemos ensimismado. Y eso es un problema, porque no ayuda a socializar con los demás, con los otros, con la diversidad. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado, digo, con estos elementos que pueden ser un atentado a la democracia, como el clientelismo y la corrupción. Pero el clientelismo no se da solamente en el tema político, ¿no? El clientelismo se da en distintas esferas del convivir de la sociedad. Yo que me muevo mucho en el tema cultural, con la institucionalidad cultural, por ejemplo, hay sectores o actores que actúan con ese clientelismo en las distintas instituciones, en el Ministerio de Cultura, en la Casa de la Cultura, en el municipio, en el Consejo Provincial, ¿sí? Y que a veces son la misma red clientelar la que usufructúa de los presupuestos participativos, entre comillas, y que no permite que se democraticen esos presupuestos. Entonces, me parece que hay que combatirla. ¿Y cómo se le puede combatir? Generando espacios y canales de participación real en las distintas instancias de la sociedad y del Estado. Qué Claro, suerte, ahora no se me fue la imagen. Pero bueno, a propósito de la inmediatez que hablaba Pablo, siempre me ha llamado la atención el libro de Milán Kundera, La lentitud, y eso, y un párrafo que a mí siempre me agrada es cómo el grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria y el grado de la velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. ¿Y por qué traigo a colación esta cita? Porque la historia, cómo la historia y el apelar a la memoria histórica, cómo hace que ayuda o cómo contribuye o ayuda para que justamente las democracias no vuelvan a tener esos errores o no vuelvan a tener esos inconvenientes que en el pasado afectaron y que desestabilizaron la gestión, desestabilizaron algunos gobiernos. Y eso lo digo porque como que a veces no aprendemos de lo que sucedió y siempre estamos utilizando, y a propósito del último proceso electoral, una serie de adjetivos en lugar de utilizar otro tipo de lenguaje, obviamente sin desconocer las realidades, pero siempre estamos utilizando adjetivos y esos adjetivos lo hemos escuchado históricamente, el tema del fraude, el tema a veces de las prácticas también que tienen algunas empresas que hacen investigación, que hacen encuestas, los medios de comunicación igual, como que todo eso es una matriz que se ha ido permanentemente repitiendo, pero que como que no aprendemos, mi querido hermano Pablo. Sí, en efecto, a mí me parece que hay varias cosas que se repiten, ¿no? Y se repite quizá porque en el inmediatismo, en el corto plazo, en el interés muy mezquino de un candidato, por ejemplo, o de un gobernante, puede tener ciertos resultados. Por ejemplo, cuando intentamos posicionar el caso electoral con las preguntas que se plantearon para la consulta popular, y claro, llegó un punto en donde oficiales de Estado dijeron es que quien vota en contra de esto es narcotraficante, solo los narcotraficantes van a votar en contra de esto. Y ahora te toca asumir y decir, bueno, entonces estamos hablando de que más del 50% de los ecuatorianos son narcotraficantes. Entonces, así de grave es. Y eso es claro, ¿qué te dice la receta del marketing político? Es importante generar esta división y diferenciación entre el sí y el no. Sí, ese es el marketing político, pero el problema del marketing político es que el marketing es para posicionar un producto, pero en la política hay una responsabilidad social detrás de eso. Entonces, yo soy muy cuidadoso con las estrategias de marketing político, con la ética detrás de las estrategias de marketing político que pueden partirte una sociedad, que pueden quebrarte una sociedad.
No ha sido el caso, esperemos que no sea el caso, no, al menos no creo que haya sido tan grave en términos de que no estamos en guerra civil, ni mucho menos, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces ahí también hay una visión cortoplacista, una visión, no una visión de Estado. Y cuando digo Estado, no estoy hablando del típico discurso del estadista, es que no tenemos un estadista. No, estoy hablando de que no nos sentimos parte de esto que estamos administrando, ni los gobernantes, nadie se siente parte de esto. Es decir, si es que al Estado le va mal, si es que al presidente Lazo o al alcalde electo Muñoz, que son de tiendas políticas completamente distintas, no importa en qué extremo esté yo, quiero que al otro le vaya mal. El problema es que si le va mal, me va mal a mí. No hay una apropiación de esto de lo público. Y eso es grave, porque como no hay una apropiación de lo público, finalmente no te interesa, y finalmente, como no hay una apropiación de lo público, no ves con tan malos ojos el tema de la corrupción o el tema del clientelismo. El tema del clientelismo me parece tremendamente interesante. Yo creo que el clientelismo también pasa por un desconocimiento del otro. Porque ¿cómo funciona el clientelismo? El clientelismo da privilegios a la clientela del que está ejerciendo el cargo. Y eso tiene que ver con que yo me beneficio. El momento en el que tú empiezas a conocer al otro, empiezas a tejer hacer este tejido social, también empiezas a sentirte incómodo porque yo me beneficio, pero el otro no. Y resulta que somos vecinos, vivimos juntos, nos vemos los sábados, jugamos boli en el parque, y resulta que yo empiezo a tener privilegios y el otro no. Entonces, eh, a veces pasa que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Luchemos por una sociedad no clientelar. En la medida en la que no me importa el otro, no me importa recibir beneficios. Es decir, la democracia como sistema tiene que ver con eso, con lo público. Y lo público, y aquí justo cuando mi querido hermano Eduardo estaba hablando sobre los espacios públicos, a mí me parece eso fundamental. Y no es algo abstracto, no es algo simbólico. Los espacios públicos son espacios, literalmente, son plazas, son parques. Y cuando empiezas a privatizar los espacios, empiezas a generar esas cámaras de eco, ese nosotros y los otros. Está bien que nosotros recibamos beneficios, está bien la clientela, está bien la corrupción, está bien el discurso de odio. Y eso de la privatización de los espacios públicos es un desafío justamente de las autoridades que acabamos de elegir, de los alcaldes. ¿Cuál era el sistema comercial de Quito, por ejemplo, hasta los años 80? ¿Dónde uno iba a hacer compras? En la calle Amazonas. Ese era el centro comercial de Quito. Uno se paseaba desde la Alameda hasta la Colón y ese era el centro comercial de Quito. Y era democrático en el sentido de que era una calle, entonces las casas alquilaban sus partes de abajo, sus garajes, etcétera, para que sean locales, había locales chicos, había locales grandes. ¿Qué pasa a partir del final de los 80 y todos los 90? Privatizamos el comercio. El comercio se encierra en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque los centros comerciales son seguros, están limpios, no te roban, no te asaltan, no te llueve encima y parecen más cómodos. Sí, parecen más cómodos. ¿Qué pasa con el contacto entre el comerciante de clase media, media alta, el comerciante de clase media, media baja, el consumidor? ¿Qué pasa con todo eso? Toda esa dinámica se destruye porque privatizaste el espacio. ¿Qué pasa cuando construimos cada vez más urbanizaciones cerradas? Yo entiendo, el tema de la seguridad a mí también me afecta y también me da miedo, pero el momento en el que tú cierras las calles, pones paredes y pones un guardia afuera, la gente que juega en el parque es la gente de ese conjunto y está muy bien por esa gente, pero resulta que no tiene contacto con otros niños, otras personas paseando al perro, no sé. Entonces, cada vez vamos privatizando el espacio público y eso tiene una consecuencia en el diálogo, en la democracia, en la corrupción y por eso es que es tan importante generar seguridad, pero también hay una relación entre el uso del espacio público y la seguridad, porque los espacios públicos abandonados son más inseguros. Algo que pasó y que fue muy interesante fue la construcción del Boulevard de las Naciones Unidas. No sé si ustedes se acuerdan, antes la vereda que iba del CCI hasta la Chiris, a partir de las 4 de la tarde, 4:30, uno ya no pasaba por ahí, pues, porque te robaban. Era botado, no había luces, no había nada. Hicieron un bulevar de, creo que son 8 metros la línea de fábrica. ¿Y qué hay ahí ahora? Hay gente patinando, hay luminaria, hay gente haciendo expresiones artísticas, un pintor de tiza en la calle que me encanta ir a ver, y ya me paseo ahí a las 6, 7 de la noche porque hay gente. Entonces también hay esta relación entre el espacio, la seguridad, el diálogo. Yo le conozco al artista que pinta de tiza porque tantas veces me ve verle pintando que ya nos hicimos amigos.
Entonces, y conozco gente venezolana, gente cubana, gente de Quito, gente de Ibarra, y eso es tejido social. O sea, ya no los veo como extraños, no los veo como delincuentes, no los veo con sospecha, me indigna que les traten mal. Entonces empiezo a generar ciudadanía, empiezo a generar esto común, que es fundamental, porque sin eso no hay democracia, sin eso la democracia es papel y elecciones cada 4 años. Y eso es más o menos lo que estamos teniendo últimamente, y por eso es que la calidad de nuestra democracia es tan mala. Así es, justamente se refleja cuando viven procesos, se viven campañas donde en realidad en lugar de construir propuestas, de visibilizar propuestas, de tener una idea de lo que debería ser la ciudad, simplemente lo que ustedes han dicho, el tema del odio, el tema del ataque, el tema de introducirse hasta en la privacidad de cada una de las personas que merecen respeto y consideración. Y el hecho de ser política no significa que tengamos que meternos en temas ya hasta personales, y obviamente si hay algún tipo de situación o conflicto que ha tenido algún candidato o alguna persona, pues para eso creo, al menos yo, hay instituciones a las cuales recurrir. Mi querido hermano Eduardo, estamos llegando a la parte final de este programa. Realmente siempre queda algo que preguntar. Con ustedes siempre es grato conversar, y por supuesto también el aprendizaje. Yo siempre le digo al ilustre poderoso hermano Winston, cada uno de estos programas es como una cámara de instrucción. Así que quisiera, mi querido hermano Eduardo, cerrar con algo que tú sientas en estos momentos, que nos puedes decir, sobre todo en esta coyuntura por la cual estamos atravesando en el país, que es justamente vivir ya el cierre casi de un proceso electoral que justamente están renovando nuestras autoridades locales. Bueno, yo primero quiero felicitarles nuevamente a ustedes, queridos hermanos, incluso por el invitado que está como contertulio mío, mi querido hermano Pablo, porque yo coincido plenamente con lo que él ha dicho sobre el tema del espacio público. Y yo creo que el gran problema es que se ha mercantilizado mucho en la política, y él advertía los peligros del marketing político, efectivamente, el vendernos un candidato, sí, como mercancía. Claro, eso explica por qué tenemos ya casos que rayan en lo ridículo, ¿no? Cuando aparecen en TikTok con ciertas actitudes que no dicen nada respecto al fondo de la política, la propuesta, el plan de trabajo, qué es lo que vamos a hacer con la ciudad, con la movilidad, con el espacio público. Y eso en TikTok no hemos visto al candidato mercancía. Y eso me parece terrible. Por otro lado, yo creo que lo importante en este tema es la memoria histórica, la memoria colectiva. Es fundamental para fortalecer los procesos de democracia, porque si nos olvidamos, porque si prima la desmemoria y el olvido, estamos condenados a repetir los mismos errores. Y yo sí quisiera, aprovechando que ya hemos terminado un proceso electoral, hacer un llamado a mis queridos hermanos y a todos quienes nos están escuchando para revitalizar nuestra memoria colectiva como sociedad. Necesitamos reencontrarnos los ecuatorianos, sin odios, sin venganzas, entendiendo que cuando yo estoy discrepando con alguien, el objetivo fundamental de ese alguien y mío tiene que ser el bien común, la construcción de una sociedad en la que quepamos todos. Entonces, sin exclusiones, sin discriminación, construir una sociedad mejor en la que estemos presentes conviviendo los diferentes, los diversos. Y ese creo que debería ser el mensaje final, ¿no? Construir esa sociedad intercultural, esa sociedad con la diversidad, en la que le escuchemos al otro, ¿sí? Y eso nos va a permitir inclusive crecer como seres humanos, porque nadie tiene la verdad absoluta, y eso aprendemos en nuestros talleres, ¿sí? Porque tenemos que estar constantemente buscando la verdad, y por eso tenemos que ser enemigos a muerte de la mentira. No podemos aceptar la mentira, y cuando esa mentira viene desde el poder, es doblemente perversa, porque está engañando a la gente, y eso no podemos permitir. La construcción de una sociedad en la que quepamos todos se debe hacer sobre la base de la
honestidad, la transparencia, porque solamente así el Ecuador podrá convivir en armonía. Es mi palabra, mi querido hermano. Gracias, mi querido hermano Eduardo. Y ahora, para cerrar también, mi querido hermano Pablo, hemos hablado de la interculturalidad, de la participación, la democracia, el diálogo, de la alteridad inclusive con relación al otro. Y bueno, y todos estos elementos que merecen profundizar, y ojalá en algún momento tuviéramos talleres o usando los medios como el que estamos haciendo en este momento para profundizar aún más, porque eso resulta súper interesante, sobre todo cuando se quiere construir una cultura política. Mi querido hermano Pablo, quisieras añadir algo más a lo que tú has expuesto y justamente para ir cerrando ya este programa que ha sido de gran aprendizaje. No, muchísimas gracias. Y yo creo que hemos hablado de muchas cosas como se plantea. Es necesario que muchas preguntas quedan en el tintero, se necesitaría mucho más tiempo y mucho taller, pero en verdad ha sido un diálogo muy interesante justo por esta reflexión de lo público. A mí me parece que para cerrar es importante pensar que el Estado es la manifestación político-administrativa de una sociedad. Entonces, esa sociedad somos nosotros. No, por mucho que a veces me indigne, me enoje, diga estos políticos corruptos, la política no sirve para nada, etcétera, 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 que es perfectamente comprensible dado el estado de la situación. No podemos abandonar la idea de que nosotros también somos parte de eso y tenemos una responsabilidad en el sentido de ciudadano, y yo creo que más aún cuando pertenecemos a esta orden, es decir, hay una responsabilidad que yo quiero decir que es individual, es decir, yo tengo que asumir también mi papel. Y mi papel tiene que ver con tener estos elementos en mente, tener estos elementos de diálogo, estos elementos de apertura. Todos somos humanos, todos cometemos errores, pero es importante abrirnos al diálogo sobre todo con el que no conocemos, porque con el que conocemos es fácil. Es con el distinto, con el que piensa de diferente, y estar abiertos también a escuchar, a ser influenciado por, y esa es una práctica que creo que tenemos que cultivar. Eso, y además agradecerles, me siento profundamente agradecido y profundamente honrado de haber sido invitado y de haber podido participar en este espacio. Me ha encantado poder estar con todos ustedes, mis queridos hermanos. Muchas gracias, mi hermano Pablo, y bueno, ha sido una charla realmente ilustrativa, de gran aprendizaje, y esperamos volver a tener una nueva oportunidad en la cual podamos profundizar aún más varios temas que quedan pendientes. Y siempre un programa de esta naturaleza a veces dan ciertas pinceladas, pero no se logra profundizar la dinámica. Por otro lado, también el tiempo que es bastante corto. Agradecerle a nuestro querido hermano Eduardo Puente, igualmente a nuestro querido hermano Pablo Molina, igualmente agradecer a todo el equipo que estamos ahora retomando este programa Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás. Este programa ya llevamos cerca de 2 años al aire, y obviamente abre la posibilidad de que nos conozcamos como hermanos y también podamos dar a conocer nuestro pensamiento hacia el mundo exterior. Agradecerles, y nos volveremos a ver el próximo a las 19 con otros temas que son de interés y que en estos momentos también de coyuntura, sobre el tema del proceso electoral, la renovación de los gobiernos locales, las nuevas autoridades que van a estar gobernando los diversos territorios, las diferentes provincias, municipios, juntas parroquiales en los próximos 4 años. Así que tenemos gobiernos locales, estaremos hablando la próxima semana. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Una buena noche.